hablaremos de uno de los mayores exponentes y más universales de la literatura peruana, un poeta que se repite constantemente en los diferentes lugares, hasta llegando a ser traducido en los distintos idiomas, cuya obra es leído y estudiado por las grandes facultades de la literatura del mundo. Hablar de Vallejo es también hablar del Perú, porque su personalidad está relacionada con nosotros. Él puso en práctica los diferentes valores que él tenía en la vida real y especialmente con su familia. Además, Vallejo hizo despertar a todos los artistas con este arte moderno, ya que después ellos quisieron o trataron de imitar a este personaje. Sabemos que César Vallejo también fue el poeta y narrador peruano. Se consideró como uno de los más importantes innovadores de la poesía del siglo XX. ¿Quién fue realmente César Vallejo? Se dice que nace en el departamento de La Libertad, específicamente en la ciudad de Santiago de Chuco, un 16 de marzo de 1892, que está situada en la Sierra Norte del Perú. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, siendo César Vallejo el menor de los 11 hermanos. Se sabe que él tenía una familia con gran devoción cristiana y a petición de ellos fue formado para la vida sacerdotal, ya que sus padres fueron añejas de curas españoles y de madres indígenas. En 1900 aproximadamente se dice que inició sus estudios primarios en la escuela del mismo lugar de Santiago de Chuco. Luego completó su secundaria en la ciudad de Huamachuco, en el Colegio San Nicolás, en el año 1905 a 1909, demostrando César Vallejo ser un alumno muy aplicado, con gran rendimiento. Vallejo también se dice que siendo un escritor muy controvertido, porque durante su infancia se descubre la ira y la desolación por causa de la violencia en nuestro país. César Vallejo inicia sus estudios en 1910 en Trujillo. Sin embargo, debido a problemas económicos, tiene que regresar a Santiago de Chuco para trabajar y ahorrar. Ya en 1913, inicia la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo y en 1915 se gradúa como bachiller con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Entabla amistad con grandes personajes como son Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre, quienes pertenecían al grupo literario La Bohemia de Trujillo, que más tarde sería conocida como el Grupo Nor. En 1917, Vallejo publicaría las primeras versiones de algunos poemas que formarían parte de su poemario Los Heraldos Negros, en los diarios La Industria y La Reforma de Trujillo. También se desempeñaría como docente en el Colegio San Juan de Trujillo. Luego de un desengaño amoroso, en 1918, Vallejo se traslada a Lima y es allí en donde publica Los Heraldos Negros, quien dicen estuvo inspirado en María Rosa Sandoval, uno de sus grandes amores. También se desempeñó como docente en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Sin embargo, la añoranza por su tierra lo llevaría a retornar a Santiago de Chuco en 1920, en donde lamentablemente se vio envuelto en un altercado y terminó siendo acusado injustamente. Estuvo preso durante 112 días. En 1921, Vallejo gana un concurso literario organizado por la Sociedad Cultural Entre Nous, con su cuento Más allá de la vida y la muerte. El premio le permitió editar su segundo libro poemario, Trilce, en 1922. Se dice que el título Trilce se conforma conjugando las palabras triste y dulce. Trilce supone un hito en la poesía de la lengua española y además anticiparía la corriente del vanguardismo. César Vallejo en Europa.
César Vallejo inicia su viaje a Francia, París, en el año 1923 con 31 años de edad, dedicándose como traductor y como periodista. Fue corresponsal del Diario Norte en Trujillo y de otros diarios españoles. En el año 1926, con 34 años de edad, inicia su primera relación sentimental con la francesa Harriet Maciel hasta el año 1928. En 1929 convive con Georgette Philippaez y emprende su segundo viaje a Moscú. En el año 1934, con 42 años de edad, se casa de manera civil con Georgette Philippaez. Póstumamente, en el año 1939, empieza a trabajar como profesor, donde sufre un agotamiento. Días después es internado y fallece el 15 de abril. Georgette Philippa Travers nació en París el 7 de enero de 1908. Sus padres fueron Alexander Philippa y doña Marie Travers, dos jovenzuelos que no llegaron a casarse ni a convivir. Georgette no llegó a conocer a su padre, ya que se alistaba para el ejército francés en 1906. Por ese motivo adoptó el apellido Travers de su abuelo materno, ya que su madre era menor de edad. En 1914, una tuberculosis le afectó a los nódulos de sus extremidades inferiores. En ese mismo año se destalla la Primera Guerra Mundial y su padre muere tras recibir una grave herida en la batalla Marne. A través de una carta testamentaria oficializada en 1917, Alexandre reconoce a Georgette como su hija, quien adopta el apellido Philippa. La pequeña Georgette fue enviada a Bretaña. Ahí realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Sévigné de Viper, que culminó en 1922. Luego viajó a París para trabajar en el oficio de costurera con su madre. Viajó a Londres para proseguir su formación educativa. Realizó estudios de violoncelo, que junto a su guitarra eran su instrumento más preciado. De vuelta a París, en 1924 prosiguió su formación educativa, recibiendo cursos por la noche de música y español. De día trabajó como costurera en el pequeño taller de su madre. En julio de 1923, César Vallejo llega a París, escapando de la injusta acusación política que era sometido en el Perú. Horas más tarde se hospeda en el hotel Luc Ravioli. Al frente del hotel vivía Georgette Philippa. Una mañana se sienta en su ventana, donde escucha por primera vez a César Vallejo. Ella le comenta a su madre que César Vallejo no era sordomudo. Su madre molesta la manda a hacer los quehaceres del hogar. Una mañana, ella cruzaba la avenida y César Vallejo se le acerca y la invita a tomar un café. Desde ese entonces comienzan a frecuentarse. Años más tarde, ellos deciden vivir juntos y se casan en octubre de 1934. La vida amorosa del poeta Vallejo con Georgette fue todo una novela romántica jamás contada, que terminó con la muerte. Georgette nos cuenta en su biografía que vio en el escritor peruano un ser iluminado y su príncipe soñado. Por el contrario, su madre vio en Vallejo un futuro incierto para su hija. Un año logró apartarlos. Al morir su madre, un 12 de noviembre de 1928, Georgette, al sentirse sola, buscó la amistad del poeta. Con la herencia que le dejó su madre, Georgette comienza a vivir con Vallejo, que inician un viaje a Rusia y otros países de Europa. Ya en 1930, Vallejo fue expulsado de Francia. Eso fue por razones políticas. Y aprovechando ese pretexto, viajó con Georgette a Madrid, donde se vinculó con escritores y poetas, y a la vez desarrolló una intensa militancia con el Partido Comunista. Tras convivir 6 años, Vallejo y Georgette se casan por civil. Eso fue en París en octubre de 1934. Georgette nos cuenta
de lo que fue su matrimonio con Vallejo. Nos dice que ellos no hablaron de la felicidad, de la paz, de ellos mismos, sino que hablaban de la miseria del mundo, de la revolución, y jamás hablaron de temas personales. En 1937, Vallejo se enferma y es hospitalizado, pero Georgette, siendo buena esposa, nunca se desprendió de él y financió todos sus gastos. En abril de 1938, César Vallejo decesa con tan solo 46 años de edad. Georgette Philippard decide acceder a la fosa que adquirió en el camposanto de Morges, fosa adquirida para ella, pero ante lo ocurrido decide cederla a su amado César Vallejo. Philippard nos comenta y nos hace saber el impacto que tuvo en ella el deceso de su adorado, haciendo referencia: cuando César Vallejo decesa, estuve ciega completamente por durante 4 horas. Creí fallecer con él. Estuve a punto de volverme loca. En 1979, Georgette sufrió de parálisis y tuvo que ser ingresada a la clínica Maison de Santé de la Sociedad Francesa de Beneficencia. Cuenta el entonces director del Hogar Clínica San Juan de Dios, el hermano Lázaro Cárdenas, que Georgette lo convocó para expresarle sus deseos de poder donar todos sus bienes a dicha clínica, en los que incluía un departamento que había adquirido junto con otras pertenencias y manuscritos de Vallejo que había estado guardando celosamente. Lamentablemente, debido a su enfermedad, Georgette sufría de constantes dolores. Sin embargo, se negaba a poder tomar su medicamento y a recibir tratamiento. Finalmente, en diciembre de 1984, con 76 años de edad, falleció Georgette Philippard. Sus restos fueron enterrados en el cementerio limeño La Planicie. Resulta irónico que César Vallejo, siendo un poeta peruano, descanse en Francia, mientras que la parisina Georgette lo ha llamado tanto que haya decidido quedarse en el Perú.